Señoras con señores, niños con niñas, sucubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, bienvenidos a este su único programa sintomático, una vez más grabado en directo, pero divulgado en diferido, puesto que en Facebook vuelvo a estar proscrito una vez más para transmisiones en directo. Déjame que les lea esta pequeña cita de Mark Twain, que es un cachondo. Mark Twain, yo me he enamorado de Mark Twain. Mark Twain dice, atribuyendo burlonamente sus palabras a Herodoto, muchas cosas no suceden como debieran, y la mayor parte de ellas ni tan siquiera llegan a suceder. Es tarea del historiador consciente corregir estos defectos. Aquí Mark Twain básicamente estaba hablando de la memoria democrática, precedentemente bautizada como memoria histórica por el gabinete del señor Rodríguez Zapatero, o Zapatero Rodrigo, no sé ni cómo se llamaba ya, el señor, el propietario de esas minas en las que trabajan menores en Venezuela. Sí, el mentor de Pedro Sánchez. En pocas palabras, pensábamos que no se podía superar al maestro y está sucediendo. Bien, señores, Mark Twain aquí básicamente estaba hablando de la revisitación histórica, de la mentira histórica, bajo eufemismos, como son propios de cualquier dictadura orwelliana. Básicamente la posverdad, el Ministerio de la Verdad, cuando te pegaban una hostia lo llamaban caricia condescendiente. Cuando te escupían lo llamaban lluvia fértil. Y cuando te meaban en la boca lo llamaban irrigación necesaria. La posverdad, señoras y señores, es una característica de la dictadura procedente del marxismo cultural, en la cual, no contentos con vilipendiar la naturaleza humana, pretenden incluso anular su propia capacidad de percepción y de raciocinio. Es decir, nosotros no nos conformamos como en cualquier dictadura tradicional con escupirte en la cara y esclavizarte y obligarte a aceptar que somos superiores y que por lo tanto nos debes obedecer, sino que además de hacer todo esto, es decir, escupirte en la cara, esclavizarte, engrilletarte y decirte que somos superiores y que nos tienes que obedecer, además te vamos a obligar a tragar la pildorita, la pildorita de Mary Poppins. ¿Recuerdan ustedes? Con un poco de azúcar y esta píldora que os dan, la píldora que os dan, os pasará mejor. Bien, lo que es absolutamente desconcertante de cualquier dictadura basada en el marxismo cultural es que, no contentos con pisarte la cabeza con su bota militar, además pretenden que tú te creas que lo están haciendo por tu bien y por el bien del progreso y de la humanidad, lo cual lo hace todo doblemente perverso. Bien, señoras y señores, esto es lo que decía Mark Twain con esta frase. Muchas cosas no suceden como debieran y la mayor parte de ellas ni tan siquiera llegan a suceder. Es tarea del historiador consciente corregir estos defectos. Bien, señoras y señores, no les quiero hablar de Mark Twain, que ya se lo estoy leyendo en sus relatos. Les quiero hablar de Jack London, también en una recopilación de sus relatos. ¿Por qué relatos? ¿Por qué relatos? Aquellos de ustedes que siguen este canal se habrán dado cuenta de que yo no leo obras. No hago audiolibros con obras populares de todos estos autores. Yo no he leído La Isla del Tesoro de Stevenson, no he leído, pues qué otro ejemplo les podría poner de obras, no he leído muchas otras obras que son absolutamente emblemáticas de esos autores con los cuales yo les solazo por la noche para que duerman ustedes de manera pacífica escuchando esos audiolibros con mi timbre de voz monótona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, señoras y señores, yo estoy muy convencido de que la auténtica esencia de cada autor la encuentra usted en sus breves relatos y no en sus novelas de larga duración que, a nivel crítico, han trascendido a nivel comercial y a nivel mediático. Es decir, yo estoy muy convencido de que el espíritu del autor, como dicen aquí los catalanes, al pot petit hi ha la bona confitura. ¿Esto qué quiere decir? Que en el pote pequeño es donde está la buena mermelada. La buena mermelada. Ustedes pueden tener en una estantería muchos potes enormes, con etiquetas. Vayan ustedes a por el pequeñito.
En el pequeñito seguramente está concentrado el mejor producto que aquellos productores de melosa ambrosía han reservado para su propio consumo. Lo que venden es el pote grande al por mayor. Lo que reservan para su propio consumo familiar y privado está en el pote pequeño. Y yo estoy convencido, señoras y señores, a nivel literario, por lo que llevo, de que en los cuentos cortos, en las narrativas breves, en los relatos efímeros y fugaces, es donde podemos realmente respirar el espíritu y el mensaje de cada autor. Y en este sentido, quiero hablarles de Jack London, después de empezar con Mark Twain, para decirles que efectivamente Jack London, una vez más, como estuvimos diciendo el otro día en ese vídeo, la revolución nunca ha sido proletaria ni tan siquiera anarquista, siempre ha sido burguesa. Quiero hablarles de Jack London como un personaje, como tantos otros, que políticamente inició su periplo existencial autodefiniéndose socialista. Pongamos rápidamente, a modo de entremés, de antipasto, como dicen los italianos, otro ejemplo, del cual ya hemos hablado también en Asintomáticos, su único programa machista, racista, homófobo, antisemita, bla, bla, bla. Bien, George Orwell también llegó a España en plena guerra civil, bajo el POUM, una especie de ejército trotskista, que a poco tiempo de operar en las filas republicanas fue incluso amonestado por el Partido Comunista Español. George Orwell, convencido comunista, trotskista, en aquella época fue incluso represaliado por el Partido Comunista Español. En aquel momento empezó a entender de qué iba toda esa solidaridad proletaria que se estaba vendiendo a los detractores de la amenaza fascista que recorría Europa, etcétera, etcétera. Bien, tenemos muchísimos ejemplos en periodistas actuales, en los medios de comunicación absolutamente comprados y regados por las instituciones, que se despachan orgullosamente por antifranquistas y protocomunistas, cuales, sin ir más lejos, el señor Federico Jiménez Los Santos y tantos otros. Antonio Escotado, una persona muy digna, que tuvo por lo menos la dignidad de decir, sí, efectivamente todos hemos pasado por ese periplo. Pareciera ser que el marxismo cultural es una suerte de enfermedad relacionada con la juventud, como pueda serlo, pues, la actividad absolutamente desbordada de las hormonas. Es decir, tengo 17 años y necesito copular a diestro y siniestro. Y me da igual hacerlo con un agujero contra una pared, con una cabra o con una señora con denominación de origen controlado. Bien, pareciera ser que el marxismo cultural es una enfermedad por la cual han tenido que atravesar muchos intelectuales y pseudo-intelectuales antes de entender de qué trataba ese supuesto marxismo cultural y la enorme amenaza para la identidad y para la individualidad e incluso para la naturaleza humana y divina del ser humano que representaba ese supuesto marxismo cultural. Por tanto, todos estos actores que tenían una cierta honestidad y dignidad intelectual, tuvieron que atravesar por esa enfermedad y adquirir los supuestos anticuerpos para entender a partir de ahí hasta dónde o hacia dónde tenían que seguir dirigiendo sus pasos para entender su propia naturaleza, la naturaleza del ser humano, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo es, es la meta, es la pregunta fundamental, es el meollo, es el kit de la cuestión, es todo aquello que nos preocupa, ¿no? Es la pregunta final. Bien, una vez más, reitero, cuando hablábamos de las revoluciones jamás han sido proletarias o anarquistas en el sentido de que siempre ha habido detrás personajes con un cierto bagaje cultural que les era provisto por una situación familiar de una bienestancia dentro de lo que venía siendo la clase y el estamento institucional de la burguesía, de la clase media, etcétera, etcétera. Todos aquellos personajes
que se han erigido en estandartes de revoluciones populares provenían de familias benestantes y de estrato burgués. No hay ningún porquero entre los líderes fundamentales de las revoluciones. Bien, Jack London es un ejemplo más, porque ya les he hablado de tantos. Les hablé de Thoreau con su naturalismo incipiente. Abandonemos el capitalismo salvaje, regresemos a la naturaleza. Estaba a 2 kilómetros de su residencia familiar, en la cual pues su familia le lavaba la ropa y le proveía de lo que él necesitara. Eso sí, escribía su desobediencia civil desde una cabaña que se había construido, sabiendo que en un momento determinado, si pintaban bastos, él tendría un sitio donde protegerse de la lluvia y donde comer pingües proteínas cárnicas. Así es muy fácil ser un revolucionario y no me malinterpreten, una vez más se lo digo, no pretendo denigrar la obra naturalista de Thoreau ni la desobediencia civil, ni mucho menos la de todos aquellos personajes que denunciaron todos aquellos aspectos teñidos de capitalismo salvaje, derivados de la revolución industrial, de la máquina de vapor, de las fábricas hacinadas y masificadas en las cuales se maltrataba a los negros y a los blancos de manera igualitaria. Quizás el gran logro social de la revolución industrial es que se explotaba tanto al blanco como al negro, es decir, se dejaba de asociar la esclavitud con la melanina oscura y se proyectaba sobre cualquier otro tipo de melanina, amarilla. No vamos a volver a repetir pues la construcción del ferrocarril en Estados Unidos, básicamente sustentada por chinos y por irlandeses famélicos, que vivían en condiciones notablemente inferiores a las que vivían los negros de Alabama, y sin embargo todavía yo no he visto ninguna serie de Netflix como Norte y Sur hace muchísimo tiempo, en los años 80, en las televisiones, en que hablan de todo esto, en que hablan de que los esclavos irlandeses, se llegaron a vender católicos irlandeses en condiciones inferiores en las plantaciones del sur a las que se vendían esclavos africanos. Un esclavo africano costaba más que un esclavo irlandés. ¿Por qué? Porque el esclavo africano era mucho más corpulento y daba mucho más juego en los campos. ¿Por qué costaba menos el esclavo blanco irlandés? Porque no era destinado a los campos, dada su conformación física notablemente inferior a la africana, perdón ustedes. Compraban los esclavos irlandeses a precio mucho más barato porque eran destinados no al campo, no a la recolección de algodón, entre comillas, sino al trabajo pantanoso. Es decir, se los llevaban a los pantanos y normalmente no duraban ni una semana. Duraban muy poco, pero el precio por el que pagaban también era muy poco. Es decir, en ese sentido, la esclavitud blanca en Estados Unidos, en Norteamérica, ha sido muchísimo más violenta y flagrante que la negra, y sin embargo no hay series de televisión y tampoco hay pingüe literatura que hable de esta realidad, salvo honrosas excepciones y muy miradas al argumento en concreto. Usted tiene que estar muy interesado en este argumento para poder individuar esa bibliografía. Bien, Jack London, revolución, socialismo, proletariado. Jack London, una vez más, sin ser un exponente de burguesía, puesto que empezó sus días incluso en el AMPA, era un delincuentillo adolescente, fue uno, si no fue el mayor en su época, finales del siglo XIX, principios del XX, literato que consiguió alcanzar la fama como escritor de relatos, sobre todo de relatos, las novelas, bueno, no han trascendido lo que han trascendido, sobre todo de relatos, llegando a alcanzar unos ingresos económicos similares a los que podían alcanzar hoy en día actores de Hollywood que vienen reputados como los más ricos de todo el sector profesional cinematográfico. Han pasado por esos rankings de Forbes americanos actores como Robin Williams, como Johnny Depp,
Jim Carrey, dentro de su faceta cómica, llegó a ser el actor mejor pagado en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bien, hablando de literatura, en aquella época Jack London, que provenía efectivamente de un sustrato proletario, consiguió ser pagado como una rock star en aquella época. Viajar por todo el mundo como quería, comprarse un rancho en California, pagar sueldos, pingües sueldos a un personal de más de 50, 60 personas que se encargaban de llevar a cabo las necesidades de su latifundio, y sin embargo, bajo esa denominación de revolucionario socialista. Una vez más, volvemos a hablar de todos aquellos exponentes culturales que de alguna manera han dado un eco al marxismo cultural y que siempre han acabado siendo los principales beneficiarios de un sistema de liberalismo comercial y de capitalismo incluso salvaje para poder de alguna manera divulgar su obra. Sin embargo, y ahí es donde yo rompo la lanza, ¿por qué rompo yo esta lanza a favor de Jack London? Sin ni mucho menos querer ponerles como comparación a personajes como Unamuno, que acabaron siendo personajes tan absolutamente desligados de los dogmas y las doctrinas políticas, que recibieron ataques tanto de lo que llamaban izquierda como de lo que llamaban derecha. Jack London, efectivamente, a la que empezó a vivir como un auténtico terrateniente, inmediatamente renunció a todas esas soflamas socialistas de primer orden. Porque la vergüenza que podía generarle continuar con soflamas teóricas que no se correspondían con su realidad social y con su realidad práctica era muy superior a su propia dignidad moral e intelectual. Ese es uno de los motivos por los que Jack London no ha pasado a la historia de la literatura norteamericana con el peso, con la dignidad y con la atención con la que han pasado muchos otros literatos. Porque por un lado, acabó siendo odiado por el sector izquierdoso y socialista por, según ellos, haber renegado de su pasado marxista, y por el otro lado, todo lo que venía siendo el libre mercado, que en aquel momento era el sustrato básico de la institución crítica y artística que se encargaba de definir en el mercado editorial qué era bueno y qué era malo, desarrollaron también de la misma manera una especie de odio, de antipatía por este personaje porque procedía de esos sectores supuestamente dogmáticos e ideológicos comunistas, marxistas, izquierdosos, etcétera, etcétera, y en aquella época pues eso era una de las mayores amenazas para todo lo que se suponía el sustrato básico económico de esa nación naciente, valga la redundancia, que era Estados Unidos, en base al libre mercado y al capitalismo salvaje. Resultado, Jack London fue un personaje odiado tanto por la izquierda como por la derecha, totalmente denostado a nivel moral porque, como se han encargado también de divulgar, era un personaje poco serio, de moral disoluta, un putero, un drogadicto, un alcohólico que terminó sus días chutándose morfina y heroína para sustituir al alcohol. Todavía se está dirimiendo si su muerte se debe a un fallo en la dosis de la heroína y la morfina o una deliberada sobredosis de morfina y heroína para poder acabar con su vida, es decir, suicidio. En cualquier caso, la realidad es que este señor y su obra ha trascendido de forma denostada, más denostada que osanada por parte de todo ese tejido cultural crítico, tanto desde su predominio derechoso y capitalista como de su predominio izquierdoso, marxista y capitalista, porque nadie se lucra más como el comunista, tanto desde un estrato como del otro, ha acabado pasando sin pena ni gloria en el sentido de que todavía, incluso hoy, cuando ustedes lean sus biografías o las críticas de sus obras, bastante poco divulgadas en relación con otros autores, sigue primando el estigma de que era un señor mediocre,
un señor con muy pocas capacidades, que además estaba totalmente atacado de un alcoholismo que destruyó totalmente su capacidad creativa, que tiene 2 o 3 novelas que no están mal y todo lo demás es basura, que bueno, básicamente bla 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 bla. Bien, ese es Jack London, señoras y señores, un personaje incómodo, desagradable. Fíjense si lo es, incluso a mí me puede reportar algún tipo de desagradabilidad de forma instintiva, no solamente por todo aquello que se revela de él, sino por su propia biografía. Pero eso tiene que ver con mis prejuicios personales. Mis prejuicios personales. Apartando mis prejuicios personales, vemos a un personaje que, sobre todo en sus relatos cortos, efectivamente, tiene momentos absolutamente brillantes. Cuando acabe este vídeo les voy a leer uno de sus relatos que me parecen absolutamente brillantes, cortos, breves, y que, una vez más, como, y salvando las distancias, el señor Unamuno tuvo que enfrentarse a un ostracismo derivado de su enemistad con cualquier tipo de estamento político que comandara la realidad tanto a derecha o a izquierda. Digamos que Jack London en ese sentido es un Unamuno literario de su época, involuntario, no es ningún héroe. No piensen ustedes tampoco que ha sido una cuestión de principios, de férrea y sólida moralidad. No, la vida le lleva a uno por derroteros que muchas veces no puede programar. Bien, esa es la inarrestable levedad, la insoportable levedad del ser del señor Jack London, que sin más pretensiones que la de ser un ser humano con sus contradicciones, sus vicios y sus adicciones, se dedicó casi involuntariamente a la literatura porque siempre dijo odio escribir, y ese es uno de los motivos también por los que los críticos han ensañado con él, odio escribir. Caminó su camino hacia su perdición final, como todos nosotros caminamos nuestro camino hacia nuestra perdición final. Señoras y señores, Jack London, paso a narrarles El filón de oro. Es un pequeño relato que nos llevará 15 minutos, yo creo que menos, quizás.